Bienvenidos a nuestra GovTech Latam Talk. Hoy vamos a tener un espacio un poco distinto. En los anteriores hemos estado como compartiendo teorías y temas como muy metodológicos en temas GovTech y pues cómo diseñar centrado en el usuario o cómo hacer un mapeo de ecosistema. Y hoy queríamos hacerlo un poco distinto. Hoy queríamos invitar a dos de nuestras startups participantes que ya se encuentran en un proceso muy cercano a realizar un piloto con dos municipalidades con las que trabajamos el año pasado. Estas son Mobilebox y Cívica Digital. eh, y nos van a contar un poco de su experiencia negociando y contratando con administraciones públicas, qué otros clientes públicos han manejado, si es su primer cliente público, buenas prácticas, casos de éxitos y pues aprendizajes en todo este proceso GovTech que es como de tanto interés para nosotros. Bueno, recordarles que esta charla se enmarca dentro del proyecto GovTech Latam. El GovTech Latam es un programa de innovación abierta liderado por el BID Lab en colaboración con la red de ciudades del BID y el IE Public Tech Lab. Yo soy Carlos Acuña y en GovTech Latam me encargo de conectar el ecosistema y las startups en el proyecto. Desde mayo de 2022 estamos identificando y trabajando en probar y escalar nuevas soluciones digitales de la región para atender como estos grandes retos que tenemos en las municipalidades o en el sector público de América Latina y lograr así, a través de nuevos modelos de innovación, mejorar los servicios públicos. Actualmente, como les comentaba, hemos trabajado con 3 ciudades de América Latina. Estas fueron Renca, Santo Domingo y Guayaquil. Renca en Chile, Santo Domingo, República Dominicana y Guayaquil en Ecuador. Tenemos como objetivo eh, aplicar y analizar una metodología de innovación abierta que impulse todas estas nuevas dinámicas GovTech en 10 ciudades de América Latina en los próximos 3 años. Eh, que reciben los municipios que participan, como sesiones de sensibilización, introducción al mundo startup, un poco que el sector público conozca la mentalidad startup y pueda como acoplarse para poder trabajar con ellos, y también hacia las startups, que las startups conozcan cómo son las dinámicas del sector público y que puedan como hacer un match, un fit. Eh, Aprovechamos, pues bueno, esta sesión para presentar las dos ciudades en las que vamos a trabajar en este año 2023. La, prim la primera de ellas es Monterrey, Monterrey en México. Digamos que Monterrey es una ciudad que tiene como objetivo posicionar a la ciudad en materia de innovación pública, tanto pues en aspectos GovTech como en gobierno abierto. Una ciudad que también está muy a la vanguardia en emprendimiento e innovación y tiene una población de alrededor de 1.142.000 habitantes. La segunda ciudad es Maceió, en Brasil. Es una ciudad que le apuesta a la innovación y la creatividad como claves para el desarrollo del turismo y el emprendimiento en la ciudad. Eh, Tiene una población de 1.025.000 habitantes y pues bueno, estas son las dos ciudades que les queríamos presentar. Aquí al principio me había saltado la primera diapositiva y es explicarles un poco cómo es nuestra metodología de trabajo en el proyecto de GovTech Latam. Nosotros identificamos las ciudades con las que vamos a trabajar en el año y tenemos una sección extensa de identificar buenos problemas, donde hacemos como un aterrizaje al punto en que una startup pueda resolver eh, pues esta necesidad. Digamos que a mí se me queda mucho lo que hablamos en el equipo y es, encontramos como oportunidades que están como distantes a una solución, como que identificamos problemas o necesidades que no son una solución, por lo cual tenemos oportunidad de desarrollar, de crecer, de conocer nuevas tecnologías a través de las nuevas municipalidades. Luego, identificadas los retos o las problemáticas, entramos a difundir, a buscar en el ecosistema, hacemos como todo este rol de quién es el mejor solucionador para ayudar a la municipalidad, seleccionamos a las startups, pilotamos, experimentamos, y cuando pilotamos y experimentamos lanzamos como este caso de éxito. ¿Qué municipios pues como conforman la red de ciudades que acompañamos desde el GovTech Latam? Pues equipos que tengan pues como disponibilidad de participación del equipo de trabajo, voluntad política de ejecución del proyecto, un desarrollo innovador del ecosistema emprendedor, que tenga necesidades de impacto y pues que tenga un grado de avance en innovación pública. Nosotros también por el lado de las startups acompañamos pues como en el proceso de contratación, en ayudarlos a entender su cliente público, y esta es una de las razones que nos traen aquí.
en este espacio de una hora donde queremos conocer cómo ha sido la experiencia de Movilebox y Cívica Digital, pues negociando con dos de estas ciudades con las que trabajamos el año pasado. Y pues bueno, muchos de ustedes estarán preguntando, vengan, yo soy una startup B2B, yo soy una startup que vende al sector privado, ¿cómo hago para transicionar hacia el sector público? ¿Cómo me vuelvo una B2G o una B2B, B2B2G? Pues les contamos que tenemos abiertas la convocatoria del Bootcamp GovTech, donde vamos a explicar todo esto. Vamos a poder acompañar a 30 startups en su proceso de, pues como adaptación al GovTech o transformación hacia el GovTech. Esto va a ser una formación online gratuita los días 23, 24 y 25 de mayo, donde se aprenderá sobre conocer al cliente público, aspectos sobre la compra pública, estrategias de venta B2G, cómo crear valor público, cómo hacer partnerships comerciales y de inversión con corporates, con otras startups para poder como potencializar mi producto y pues algunos temas de internacionalización en GovTech. Todos estos temas van a estar liderados por expertos del sector, tanto de BIP como del GovTech Latam, como de corporates, aceleradoras de la región y pues bueno, van a tener también las startups la oportunidad como de poder conectar con grandes expertos del sector, con las otras startups y poder hacer pues como este networking que es tan importante en la función startups. Contarles que bueno, que la fecha límite de postulación es el 30 de abril, entonces estamos justo en nuestros últimos días, hasta el domingo se pueden registrar y pues bueno, por el chat les vamos a estar enviando el enlace del Typeform. Y bueno, no me alargo más. Quería darles un espacio de 30 segundos a Juan Pablo en primer lugar y luego a César para que se presenten. Entonces, dale Juan Pablo, si quieres, preséntanos, cuéntanos quién eres en 30 segundos. Hola, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí acompañándonos. Y bueno, yo soy Juan Pablo Escobar Lucas, soy fundador de Cívica Digital y actualmente director ejecutivo. Somos una startup basada en Monterrey, Nuevo León, en México. Muchas gracias, Juan Pablo. Y César, cuéntanos. Sí, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es César Matias, soy fundador también de Movilebox. Estamos ubicados en Santiago de Chile, así que un placer compartir con ustedes hoy día y esperamos que sea provechoso para todos los que están acá. Muchas gracias, César y Juan Pablo. Un gusto tenerlos aquí. Antes de iniciar con nuestro conversatorio, quería darle la palabra a Rocío. A Rocío Sánchez del equipo de GovTech Latam nos va a contar muy brevemente qué características debe tener una startup GovTech antes de iniciar, como para contextualizar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues para los que no me conozcáis, efectivamente, yo soy Rocío Suances y dentro de GovTech Latam me encargo de hacer que las cosas pasen. Y para la charla de hoy creo que viene bien saber que yo también fui emprendedora hace varios años y que vengo de trabajar en y con startups, o sea que conozco bastante bien este mundo. Y efectivamente me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es para nosotros una startup GovTech, que no sé si está tan claro, antes de pasar a la conversación y a esa entrevista que va a hacer Carlos a nuestras startups invitadas de hoy. Y voy a empezar aclarando lo que significa para nosotras GovTech, porque tiene varias acepciones. Desde GovTech Latam, en BitLab, entendemos GovTech como ese ecosistema de startups, scale-ups y pymes digitales que están dando solución a los grandes retos de las administraciones públicas utilizando tecnologías innovadoras. Desde algunas instituciones, GovTech se ha referido a algo mucho más amplio que esto, a todo lo relacionado con gobierno digital. Por ejemplo, el Banco Mundial usa esta acepción y seguro que a partir de ahora la veis en más sitios. Creo que merecía la pena hacer esta aclaración para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Como sabéis, la tecnología de nuevos proveedores digitales, startups, ya ha supuesto una revolución en sectores como la banca o los seguros, ¿no? Todos sabemos lo que es fintech o insurtech, pero todavía no ha llegado tan intensamente al sector público, ¿no? Lo que es GovTech, lo que os acabo de contar. Y además el sector público lleva comprando tecnología muchísimos años y en lo que no tiene tanta experiencia es en comprar innovación tecnológica de nuevos proveedores digitales. Por eso vemos tan necesario crear estos espacios GovTech, como decía Carlos, para acercar startups que quieran trabajar con gobiernos y gobiernos que quieran trabajar con el ecosistema emprendedor. Los programas GovTech nacen porque efectivamente hay mucha innovación en el mercado que no llega a las administraciones públicas y ahora os contaré un poquito por qué y nos van a contar seguro César y Juan Pablo más barreras que ven ellos. Y de esto se dio cuenta el alcalde de San Francisco, que fue la primera ciudad en crear un programa GovTech.
el alcalde veía que toda la innovación que existía en el sector privado en el 2013 en San Francisco, o sea, imaginaros, pero que no estaba llegando a su ayuntamiento. Así que creó un programa y puso a trabajar a sus equipos con startups para resolver los retos que tenía. Y esta iniciativa, que empezó siendo algo muy pequeñito en la ciudad, ahora es una fundación y ha escalado a más de 50 ciudades en Estados Unidos. Como os decía, lo que se busca con estos programas GovTech es abrir canales nuevos de relación con el ecosistema innovador para intentar acercar, probar e integrar soluciones nuevas en la provisión de servicios. El sector público hasta ahora ha financiado, ha puesto espacios, pero todavía no ha comprado, ¿no? Como os decía antes, tecnología o no está tan cercano a la compra de estos proveedores, nuevos proveedores tecnológicos. Y cuando hablamos de soluciones GovTech, no solo hablamos de soluciones que tienen que ver con la administración electrónica y procesos administrativos, que es lo que todos tenemos en la cabeza, sino también soluciones de última milla de provisión de servicios. Es decir, si tenéis una startup que trabaja en salud o temas de educación o temas de transporte, competencias todas del sector público, también sois GovTech, ¿no? Y también todas las que tenéis soluciones relacionadas con la calidad institucional, que por ahí veo a algunos de vosotros. Sí que es verdad que la primera fase de trabajo con gobiernos y startups se ha enfocado mucho en el core, esa parte de interoperabilidad, datos, digitalización de procesos, y las primeras startups que están trabajando con gobiernos son ese tipo, pero vemos que se está buscando ahora soluciones más bien enfocadas a la provisión de servicios, como os decía, a temas más de salud, de gestión de residuos, que está mucho más cercana a las áreas de servicio o de negocio de las municipalidades. Entonces, ya no es a los equipos de tecnología quienes tenemos que convencer de que trabajen con startups, sino que son muchas veces esas áreas dentro de los municipios las que se tienen que digitalizar para dar ese servicio mejor. Pero claro, imaginaros, ¿no? No saben por dónde empezar, ni qué soluciones existen, ni qué soluciones están funcionando en el mercado. Así que, efectivamente, como decía Carlos, vamos a trabajar con 10 ciudades. Vamos a llevar a cabo una metodología de innovación abierta que ha contado muy bien mi compañero, para encontrar esas nuevas maneras de contratar proveedores e impulsar estos ecosistemas. Cada ciudad pasa por todas las fases de laboratorio. Como decía Carlos, les damos apoyo en la identificación de retos. Esto lo comunicamos a nuestra comunidad de startups. Les ayudamos a generar criterio para seleccionar startups y luego realizamos un piloto que pagan las municipalidades para luego analizar las oportunidades de escalado. La idea con esto es instalar capacidades tanto en los equipos públicos como en las startups para que aprendan a trabajar juntos, ¿vale? Aprender haciendo. Y por terminar, diría que hay 2 razones principales por las que no se da el acercamiento entre startups y gobiernos locales y por lo que son necesarios estos programas, y os las voy a resumir. Una es que estas soluciones planteadas por startups y pymes digitales no tienen fácil llegada a las instituciones públicas por las diferentes barreras que todos nos imaginamos: regulación de compra pública, el difícil acceso e identificación del comprador público, el alto coste de adquisición y el largo ciclo de venta de este tipo de cliente, falta de espacios de conocimiento mutuo, diferentes ritmos entre la administración y los emprendedores, ¿no? Los emprendedores luchando por ir rápido y la administración con toda su burocracia yendo un poquito más despacio, y el difícil acceso también a espacios de pilotaje y experimentación, porque al final, al ser dinero público, pues esto de pilotar y fallar pues no se entiende tan fácil, ¿no? Y 2, como hemos dicho, la demanda se formula en base a la oferta conocida. O sea, yo solo puedo comprar cosas que conozco, y lo que conozco son tecnologías de proveedores habituales de soluciones tecnológicas. La innovación emergente, como os decía, todavía queda lejos de la compra pública. Así que necesitamos acercarnos para que esto informe licitaciones futuras y crear estos espacios precomerciales que puedan informar esas futuras compras y que demuestren tanto a otras empresas como a otras instituciones la importancia y el impacto de trabajar juntos. Ahora nos contará más en detalle Juan Pablo y César, pero muchas empresas emergentes, startups y scale-ups con las que trabajamos perciben estas barreras de entrada que acabamos de mencionar, ¿no? Ciclos de venta largos, diferencias culturales abismales, y eligen dirigir sus esfuerzos al sector privado, cuando su solución podría aportar muchísimo valor al sector público y sería una oportunidad buenísima de crecer a escala. Escalando en el sector público se puede acceder a un número de usuarios muy elevado de manera rápida. Por ejemplo, si empezáis a trabajar con un piloto en Maceió, tienes a 1 millón de usuarios ciudadanos de una vez, ¿no? Y ahí tienes muchísimo impacto. De hecho, el problema que tienen las startups GovTech muchas veces es que escalan muy rápido, porque al final llegas a muchos usuarios muy rápidamente y además en ese impacto, ¿no? En el que se reducen desigualdades, porque al final pues generas mejores servicios públicos. Y además el coste de adquisición, bueno, es alto, ¿no? Hemos dicho que es alto, pero me parece más alto el coste de que toda esa innovación que se esté generando por startups no esté llegando a los ciudadanos de América Latina. Así que, bueno, además de que el coste de adquisición no es más alto que el que existe en las grandes corporaciones, y los que ahí estáis trabajando en B2B con grandes corporaciones lo sabréis,
Aquí tienes que aprender a licitar, es verdad, eso no es tan fácil, pero una vez dentro y una vez has aprendido a licitar, la recurrencia con el cliente público es muy alta. Y además, una vez ganas una licitación, ya tienes experiencia, tienes track record en el sector público, tienes solvencia económica y solvencia técnica aprobada y es muy fácil ganar otras licitaciones. De hecho, conocemos ejemplos de empresas GovTech que han ganado concursos para trabajar con una ciudad durante 5 o 10 años. Y eso es oro, ¿no? Para una startup, y en el sector privado pues no se dan estas recurrencias tan altas. Así que os animo a todas las startups a... El sector público es un cliente gigante con una necesidad enorme de digitalización por delante, de impactar y gastar de manera diferente para resolver los retos actuales. Así que apuntaros a nuestro bootcamp, cierra la call el domingo, como ha dicho Carlos, el 30 de abril, y necesitamos más startups que quieran trabajar con gobiernos, ¿no? Para cambiar y transformar el sector público. Es verdad que somos conscientes de que para entrar en este mercado hay que conocer las reglas del juego, como os decía, y de eso se trata el bootcamp, ¿no? De enseñaros un poco cómo se trabaja con este tipo de cliente y desarrollar un producto que pueda competir. No todas las startups que conocemos o que nos llegan aportan valor público y este bootcamp, como decía antes Carlos, está dirigido no solo a startups que tengan a lo público como único cliente, sino al revés. Las startups que participan en nuestros programas muchas veces están en ese punto de transición de, oye, estoy vendiendo a empresas, sector privado, B2B, y quiero pasar a cliente público o B2G. Porque, como decía, se han dado cuenta de la importancia del sector público, sobre todo para crecer y para escalar, ¿no? El producto tiene que ser una solución y tiene que dar solución a un reto de la administración pública, sí, y tiene que aportar valor público. Y sí que buscamos empresas con base tecnológica para que exista potencial de escalado. O sea, no buscamos empresas tanto de consultoría o de servicios. Así que nada, tenéis la información para participar en el chat, que ahí la he mandado, y tenéis toda la información en nuestra web o tenéis nuestros contactos y nos podéis contar. Y nada, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí escuchándonos y vamos a seguir construyendo este ecosistema GovTech de la región entre todos, ¿no? Doy paso a mi compañero Carlos, que va a ejecutar, bueno, va a realizar la entrevista a Juan Pablo y a César, que yo creo que tienen muchas más cosas que contarnos sobre esto de trabajar en GovTech. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, quisiera empezar entonces este conversatorio preguntando a César. César, ¿en qué momento decidiste aventurarse a vender al sector público? ¿En qué momento tomaste la decisión? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Sí, en nuestro caso la decisión pasó básicamente por una implementación de una ley de transformación digital en nuestro país y sentimos que era el momento, que se daban las condiciones, teníamos el producto, la propuesta de valor ya afinada y testeada en el sector privado y esta ley fue y está siendo, digamos, un impulso que nos llevó a tomar la decisión. Así que ahí también el primer tips para todos los emprendedores que están acá, estar muy atentos a las leyes, porque una ley es una declaración de una oportunidad de negocio que tiene algunas de ellas fechas, presupuestos, y ahí hay un mundo de oportunidades que pueden descubrir. Nosotros partimos con ese empuje y estamos en pleno trabajo para tomar esas oportunidades que se están generando. Perfecto, muchas gracias. Me gusta mucho eso de, pues como era el momento, hay que estar muy como pendientes de las leyes. Gracias, César. Yo aprovecho también para preguntarle a Juan Pablo la misma pregunta. ¿En qué momento tú decidiste aventurarse a vender al sector público? Y en nuestro caso fue porque hace 10 años el equipo fundador de Cívica Digital fundamos una ONG y venimos del mundo non-profit. Y dirigiendo esta organización, pues detectamos una enorme necesidad de problemáticas públicas a resolver y cosas que normalmente esperamos que los gobiernos y las organizaciones sociales tengan las soluciones para dar. Y vimos una oportunidad de participar ya no como ONG, sino como una empresa de impacto social con una figura de startup que pudiera también atraer capital de riesgo, atraer inversión privada, que no es muy común en este sector, al menos en esta etapa, y eso nos permitiera ofrecer soluciones y productos muy accesibles a costos muy accesibles para gobiernos que pues muchas veces los gobiernos no tienen el tiempo ni los recursos para desarrollar en corto tiempo. Entonces encontramos esa necesidad en México de startups que pudieran ser mucho más ágiles, que pudiéramos ofrecer soluciones más sencillas, modernas, y por eso fundamos Cívica Digital y empezamos la operación en 2016. Y bueno, afortunadamente desde la fecha acá hemos trabajado con más de 60 organizaciones, aliados y gobiernos que
que atienden a millones de ciudadanos, como decía Rocío. Y bueno, todo ese bootstrapping nos ha permitido, y capital adicional externo, crear Urbem, que es con el que participamos ahora como startup en GovTech Latam, que ya es nuestro servicio de software que gobiernos pueden utilizar de forma mucho más rápida y accesible. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Un poco para resumir, entonces, conocías como el entorno, conocías el contexto y encontraste como una oportunidad en lo que hacías en tu anterior rol. Entiendo, como trabajando con ONGs, ¿sí? Exactamente. Vale, vale. Entonces yo aprovecho, después de esto te hago la pregunta a ti, Juan Pablo, y es, ¿qué puntos en concreto todavía generan como dolor de cabeza con el cliente público? ¿Cuáles son como esas principales barreras o retos como de acercamiento a nuevos clientes públicos en la región, pues en Latinoamérica o en México? Creo que son varios. O sea, yo diría que el primero es encontrar a los y las early adopters. O sea, creo esas personas visionarias dentro de la administración pública que están buscando también transformar a los servicios de la ciudadanía. Y creo que encontrar a esas personas es clave, pasar nosotros a un rol de aliado, de partner, y darle las herramientas a las personas. Y ese creo que es el segundo reto. Una vez que encontramos a esa persona visionaria y que puede tomar decisiones o que está cerca de las personas que puede tomar decisiones para influenciarlas, para venderle la idea, el proyecto, es darle las herramientas correctas, ¿no? Y asegurarnos de que tiene una verdadera solución. No es suficiente nomás con ponerles un producto de software y ya, aquí está el link y regístrate en nuestra página y saca una cuenta de nuestro software, sino es realmente al trabajar con clientes muy grandes, un municipio chiquito, que podemos decir que es pequeño, en México, un municipio pequeño, estamos hablando de 100,000 habitantes, pues son organizaciones muy grandes que requieren un alto nivel de servicio y no, a muchas veces no es suficiente un MVP. Entonces, aquí es donde es súper importante también, y diría que el tercer reto de darle las herramientas, además de dar las herramientas, es volverte su equipo aumentado. No como una fábrica de software nada más, sino un aliado en su proceso de transformación, ¿no? Capacitar, entender los cambios normativos, diseñar buenos servicios y, y procesos como mejora regulatoria que van acompañados o que acompañan estos procesos de transformación digital, que se puedan estas soluciones institucionalizar y que pasen la etapa de prototipos. Creo que eso diría que son los tres. Súper, súper, súper. Muy interesante también lo que nos dices de poder llegar más allá de un MVP, sino ya con un producto desarrollado, porque así sea una municipalidad pequeña, tiene una estructura muy grande. Creo que es un gran insight de lo que nos dices. Entonces yo aprovecho también ahí para dirigirle la siguiente pregunta a César. César, nos contaste hace un tiempo que iniciaste primero probando hacia el sector privado y luego, pues bueno, gracias a una oportunidad tuviste la oportunidad de volverte B2G. En esta transición hacia volverse B2G, ¿tuviste que adaptar alguna terminología en tu pitch para poder negociar con el sector público? De pronto cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de la primera negociación o de pronto la más memorable. Pues sí, ¿cómo llegaste de B2B a B2G y que tuviste como que ajustar? Sí, lo primero es conocer, es un mundo totalmente distinto. Las startups en el mundo privado van como en una carretera a full time, ¿verdad? Y queremos llegar como muy rápido todo, cerrar y poder tener retorno rápidamente. Pero en el sector público, la verdad es que eso cambia totalmente, porque ahí ya no estamos en una carretera, sino que estamos en un camino sinuoso donde hay curvas, puentes, y te vas a encontrar de millones de cosas en el camino que en el sector privado es distinto. Entonces, lo primero pasa porque tanto el proceso de venta como el proceso de compra son totalmente distintos y es importante conocerlos. Una de las cosas que yo aprendí en el camino es un proceso muy largo, es decir, desde que partes hasta que puedes facturar y tener tus primeros ingresos, fácilmente puede estar un año y medio, y eso significa que tienes que tener la espalda y las personas y los recursos adecuados para eso y no desmotivarte en el camino, porque es un proceso que no es fácil. Por lo tanto, conocer el proceso tanto de venta como el proceso de compra, que también tiene sus complejidades, porque los funcionarios públicos naturalmente son adversos al riesgo porque tienen una regulación detrás,
también es un mundo que es importante conocer. Entonces, lo primero que yo descubrí es que la venta tenía que hacerla yo, porque había que adaptar tanto el proceso comercial como el producto propiamente tal. Habían una anécdota que tú me planteas, nos pasó en una institución pública donde queríamos digitalizar, el proceso era bonito, espectacular, y los funcionarios en su teléfono móvil tenían que ejecutar sus procesos en terreno. Y lo primero que nos pasa, estaba muy bien diseñado, pero nos damos cuenta y nos dice el cliente que sus funcionarios tienen sobre 60 años en el 80% de los casos y varios de ellos no ocupaban smartphone. Entonces, algo que se veía muy bonito en el papel, en la práctica, en el mundo público, te puedes encontrar con esas realidades, o que el cliente de tu cliente, es decir, los ciudadanos, tienen características propias que no necesariamente en el mundo de la transformación digital le facilita ese proceso. Entonces, la recomendación es, primero, como fundador tienes que meterte a la venta y conocer a este cliente, y segundo, adaptar tanto tu proceso de venta como tu proceso de cierre y de puesta en producción. Perfecto, César, muchas gracias. En ese caso, entonces, eh, ¿nos recomiendas de pronto conocer, no sé, el perfil del alcalde, cómo está compuesto su gabinete también para llegar a un tipo de negociación con ellos? Tienes que de partida aprender a construir el mapa de poder de cada institución pública. El comprador público es multidimensional y tú puedes entrar por el área de TI, puedes entrar por un área de negocio, pero no necesariamente son ellos los que toman las decisiones, porque también tienes que entender en qué ciclo político está la institución a la cual tú estás abordando. Es decir, ¿es un alcalde que está iniciando su mandato o está ya de salida? Y ahí cambia radicalmente la disposición a invertir en ciertos proyectos que pueden estar asociados a su proyecto político. Por lo tanto, aprender a conocer esos timings, aprender a armar tu mapa de poder de cómo se toman las decisiones, quién las toma y por qué las toma, es un aprendizaje que hay que tener y que no necesariamente es fácil de conseguir o de contratar a un vendedor y tenerlo un año aprendiendo sin generar venta, porque obviamente tiene que ser alguien que vaya construyendo experiencia y que pueda manejar todas estas variables que son desconocidas muchas veces. Perfecto, muchas gracias. Y se asocia mucho a lo que decías en la anterior pregunta, como de estar como en el momento adecuado. Creo que en el sector público se da mucho como este tema de, bueno, sabemos que las administraciones públicas duran 4 años, entonces es como cuando encontrar el momento adecuado y poder negociar. Porque, pues bueno, como también lo decía Rocío, una vez ya estás dentro, tienes tu primera licitación, es mucho más fácil como ser recurrente en la administración pública. Entonces quería preguntarle a Juan Pablo, cuando estábamos preparando este webinar, hablábamos un poco de, bueno, ¿quién es el encargado de la venta desde la startup? Entonces, pues, Juan Pablo nos decía un poco como que la startup Cívica Digital solamente vendía al sector público. Entonces, quería preguntarte, eh, ¿alguna vez consideraron también como tener clientes corporativos? También, no sé, ¿qué perfil debe tener el CEO de una startup GovTech para poder negociar con el sector público y más o menos, pues no sé, qué cantidad de tu equipo negocia con las administraciones públicas o solo lo haces tú? No sé, cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, en el caso de Cívica Digital, sí hemos estado enfocados 100% en sector público. En un inicio sí teníamos clientes corporativos, pero con proyectos que tuvieran algún componente de impacto social y de impacto en el sector público, ¿no? Y trabajamos proyectos desde gobierno abierto, datos abiertos, transparencia, participación ciudadana y empezamos a trabajar en proyectos de trámites y servicios digitales a la ciudadanía. Entonces, ese problema es el que especialmente nos llamó mucho más la atención para enfocarnos casi al 100%, ahorita prácticamente al 100% de la empresa, porque es el punto de contacto pues, más frecuente de la ciudadanía con el gobierno. Y creemos que ahí es donde está el reto más grande a resolver, al menos en este momento, para muchos gobiernos, en cómo se relacionan con la ciudadanía. Y creo que el enfocarnos en sector público nos ha dado una ventaja competitiva. Es algo por lo que los clientes y partners nos buscan. Inclusive ahora otras empresas que son partners de nosotros
les interesa trabajar con nosotros porque somos una compañía con un propósito, con una misión y una cultura muy única que creo que nos ha ayudado a diferenciarnos de otros proveedores de software que pudieran volverse hasta cierto punto un commodity o contratar a una fábrica de software para que te desarrolle una solución, que sigue siendo como la principal opción cuando un gobierno muchas veces está buscando empezar algún proyecto o desarrollarlo in-house, ¿no? Entonces, el poder tener ese posicionamiento claro de Cívica Digital, de no nada más ofrecer buena tecnología, sino tener una claridad de nuestro mensaje y de nuestro posicionamiento como empresa, es que estás trabajando con uno de los mejores equipos de tecnología cívica de México y Latinoamérica. Y eso es lo que queremos que nuestros clientes tengan como súper claro. Y obviamente hacer deliver o realmente entregar ese valor que están viendo con nosotros. Y hasta ahorita el gran porcentaje de nuestros clientes es inbound o son clientes que nos buscan con base en las recomendaciones de otros clientes. Y eso no necesariamente acorta el ciclo de venta, pero sí incrementa el porcentaje de éxito que podemos tener cuando entramos en una negociación con un cliente. Porque un tomador de decisión o una tomadora de decisión en un gobierno, pues tiene pocas oportunidades y a veces nulas en el gobierno, en el sector público, para fallar, y a veces innovar es igual a fallar, entonces difícilmente le puedo dedicar ese tiempo o ese presupuesto a fallar, y ahí es donde creo que trabajar con un partner confiable, una empresa como pueden ser las empresas que encuentren a través de GovTech Latam, es justo los espacios que ellos están buscando, ¿no? Un espacio de confianza para crear esa relación. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Y entonces, como lo que nos compartes, ¿cómo lo asocias como con el rol del CEO de la compañía? Como qué perfil debe tener este CEO. Sí, y tomando ese punto que quizás no ahondé ahorita, creo que en nuestro caso, en el caso del sector público, un startup, nosotros somos un equipo muy técnico, muy enfocado en producto. Yo soy ingeniero de software y muchas veces entender cuál es la forma en la cual nuestro comprador está pensando en comprar y no nosotros como estamos pensando en vender es súper distinto, ¿no? Y reducir esas fricciones, entendiendo y platicando lo más posible con quienes pueden tomar decisiones, realmente nos ayuda a moldear cómo debe ser el proceso de venta y cómo deben ser los perfiles de las personas que venden. En nuestro caso, mi rol es mucho más enfocado ahora en lo comercial que en producto y se ha ido transformando conforme la compañía hemos ido logrando product market fit y ahora estoy 90% enfocado en procesos comerciales o procesos de inversión y menos tiempo en el producto. Y justo mis socias están más enfocadas en el producto, pero creo que el tema clave es siempre poder detectar cuál es el impacto que está teniendo lo que estamos vendiendo. Y porque muchas veces podemos lanzar una solución que si no tiene impacto con los ciudadanos y ellos, o sea, el cliente no tiene muy claro cómo medir ese impacto, es muy probable que el cliente, por más que lo hayas adquirido, va a terminar cancelando el proyecto hacia adelante o va a terminar no renovando una relación contigo. Y como decía Rocío, creo que también esa es una ventaja. En nuestro caso, la retención de nuestros clientes ha sido muy alta y tenemos clientes con los cuales ya tenemos 4 o 5 años trabajando y es porque nos hemos no solo asegurado de darles un producto, y eso ha sido también parte de mi rol, es ayudarles a que realmente estén midiendo el éxito de las iniciativas que están lanzando. Y definir esas métricas pues es un proceso muy soft de sentarse con ellos, trabajar con ellos, que no solamente se resuelve a veces con un producto digital. Súper, Juan Pablo, muchas gracias. Me quedo como con el trabajar como en red, como poder encontrar otras ciudades y que ellas mismas te estén buscando por, pues como estas buenas referencias. Me parece muy interesante de lo que mencionaste. Quería preguntarle entonces a César, o entrando un poco como
como en materia de, pues no sé, qué recomendaciones les podemos dar a las startups que estén conectadas. De pronto quería preguntarte a ti, César, puntualmente, ¿qué te hubiera gustado saber antes de lanzarse a vender al sector público? Como que estuviera alguien y te hubiera dicho, bueno, así no, no lo hagas, o no sé, hazlo de esta otra manera, que te hubiera gustado antes de pronto, no sé, chocarte o encontrarte con una realidad distinta a lo que te imaginabas. Sí, sí. Tal vez si tenemos acá em, hermanos argentinos van a entender lo que les planteo, porque lo que yo descubrí en el camino es que ellos saben muy bien que los asados, las parrillas, ¿verdad? Se hacen a fuego lento, que deben tomar su tiempo y son todo un proceso que se debe vivir, disfrutar y tener la paciencia para llegar al plato final. Y efectivamente en el sector público esto requiere tiempo, requiere paciencia, son procesos lentos y no desmotivarse en el camino, tener una convicción y seguir adelante a pesar de que toma tiempo. Yo creo que es una recomendación que yo les puedo hacer porque es un mundo que está lleno de oportunidades, es un segmento que se está construyendo, esta relación y estos puentes que se están armando entre el sector público y privado y las startups es algo que está en pleno desarrollo, por lo tanto hay un mundo de posibilidades por descubrir. Nuestros países en general necesitan de que esta sintonía y esta colaboración se produzca, porque puede tener un impacto finalmente en los ciudadanos. Así que a pesar de lo difícil que es y lo complejo y lo lento, vale la pena hacerlo. Hay que tomar las precauciones, obviamente, pero es un ejercicio que sí o sí cada uno de los países lo requiere y para las startups es un mundo de oportunidades por descubrir. Así que mi recomendación es paciencia, perseverancia y no bajar los brazos si tienen una convicción, sigan adelante porque efectivamente es un mercado que está en pleno desarrollo y hay oportunidades que tomar. Así que nada, seguir adelante y no bajar los brazos porque es una maratón, hay que ser constante para llegar a la meta. Perfecto, César, muchas gracias. Aquí como dato interesante para las startups, también como tú lo mencionas, pues este es un mercado en crecimiento, por eso es importante como poder considerar a las administraciones públicas como pues un potencial cliente, porque alrededor de 500 millones de dólares se invierten en toda América Latina, solamente en contratación de innovación digital en las municipalidades. Entonces esto es como un mercado grandísimo que apenas estamos empezando a explorar, que los vamos a acompañar en esto. Entonces, como que me recuerda la respuesta que nos da César, como hacia poder motivarlos a mirar a este cliente público. Aquí quería hacer una pregunta que yo creo que es una de las que más nos preguntan normalmente cuando yo converso con startups o nos preguntan como en redes sociales o en el ecosistema. Y esta se la quiero dirigir pues a Juan Pablo y es, pues bueno, siendo una startup GovTech 100% enfocado como en el sector público, ¿cómo has logrado convencer a tus inversores? ¿Sientes que han tenido como mayor interés por ser una startup GovTech? ¿Cómo miden ellos como el escalamiento de tu startup? Y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, por favor. Y esto es todo un reto porque hablar con inversionistas pues es distinto a hablar con clientes y el pitch o la venta es completamente distinto. En uno vendes un producto o una solución y con inversionistas vendes una compañía y creo que si he percibido mayor interés por ser GovTech con inversionistas, la respuesta honesta es no, todavía. Creo que Venture Capital o inversión capital de riesgo todavía no ven muy atractivo que startups trabajan con gobierno porque no hay ejemplos todavía muy claros de ellos. Cuando un inversionista está evaluando una startup, está pensando cuál modelo de negocio o qué startup con un modelo de negocio similar ya logró salir a la bolsa o ya hubo una adquisición considerablemente grande para poder tener un retorno importante de su inversión. Entonces, todavía no hay muchos ejemplos. Hay empresas públicas muy exitosas vendiéndolo a gobiernos, sí. En Latinoamérica todavía creo que está por ver. Sí, creo que es importante demostrar el cómo sí. Sí creo que hay poco a poco más interés conforme el mercado está madurando y creo que todos acá estamos madurando. En una etapa temprana, por ejemplo, a nosotros nos invirtió 500 Startups, que es uno de los inversionistas más activos en el mundo en inversión de Venture Capital.
En una etapa temprana, lo importante es que conozcan que eres un gran equipo, que tienes un problema claro a resolver y que el producto es innovador y que tienes un modelo de negocio con gran potencial. Creo que la siguiente etapa es poder demostrar buenas métricas de que el producto realmente está avanzando, que realmente estás progresando con tus clientes y que realmente les estás resolviendo, ¿no? Y creo que la siguiente etapa, y creo que es la que estamos entrando ahora, es que podemos seguir haciendo esto como una compañía rentable, sostenible, con buenas finanzas que permita seguir creciendo. Muy de acuerdo con César en que esto es un maratón, es un tema largo, y si tú piensas entrar y hacer una startup GovTech y venderla en 5 años o dejar de hacer esto en 3 años, tu probabilidad de frustración y de fracaso va a ser muy alta porque te vas a rendir. Entonces, creo que tienes que tener súper claro cuál es el problema que estás resolviendo y que tengas esa capacidad y esa resiliencia para seguir iterando. Y creo que eso me lleva al tema que César mencionaba en cuanto a recomendaciones. Creo que no puedes empezar un startup GovTech o sería un approach incorrecto empezar buscando la validación de inversionistas. Creo que más bien necesitas tener la validación de tus clientes y de tus usuarios, de que los ciudadanos estén contentos con lo que estás haciendo. Y la gran ventaja que tienes es que aquí es muy probable que al ser problemas de interés público, al ser problemas muy grandes, con un alto impacto como platicaban previo, que puede llegar a millones de personas, es muy fácil encontrar personas dispuestas a darte feedback real de lo que estás construyendo. Entonces, si estás construyendo y no estás validando eso y estás pensando en levantar capital en algo que nadie está usando todavía, estás perdiendo el tiempo. Entonces, a nosotros lo que más nos ha ayudado es tener progreso, es enfocarnos en construir y hablar con los clientes y generar ingresos. Eso es importante, y demostrarle a inversionistas que sí hay clientes dispuestos a pagar por esto y que la empresa no depende de una inversión, que la empresa depende de un producto exitoso y de clientes que están contentos y que está habiendo un impacto real con el producto y la solución que estás creando. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Me quedo con propósito de impacto. Muy interesante. Eh, Ahora quiero dirigirle la pregunta, pues como de manera similar a César. César nos contaba en la preparación de este webinar que por su lado él, pues como no ha optado por ir a conseguir inversión, sino más bien ha estado como o ha creado su empresa a partir de su músculo financiero, como de su círculo cercano. La misma pregunta como para ti, enfocada así, como cómo ha sido esta experiencia para ti, no sé, del sector público, si de pronto cuando tú dices que tienes una solución hacia el gobierno, has sentido como mayor interés en las clientes en contratar tu solución. Cuéntanos de pronto un poco sobre esto. Sí, comparto plenamente con Juan Pablo. Efectivamente, nosotros no hemos crecido orgánicamente. Nuestros inversores, finalmente, nuestra estrategia fue definir que nuestros inversores tenían que ser los clientes. Por lo tanto, hemos crecido más lento, obviamente, versus una inyección fuerte de capital, pero hemos crecido en base a los ingresos que nos han generado los clientes, y eso está muy de la mano con que nuestra propuesta de valor ha sido validada y los clientes tienen una disposición a pago. Por lo tanto, es el mejor indicador de que estamos en el camino correcto, a pesar que podemos ir a un pasito más lento, pero con la validación de los clientes nos permite efectivamente conocer un sector, conocer el mercado, conocer las problemáticas, y hemos podido ingresar tanto al sector corporativo, a la banca, que es un cliente también muy exigente comparativo con el Estado, con el gobierno. Y esa experiencia de atender clientes exigentes y que requieren que efectivamente tú les entregues un servicio a toda prueba, llevamos ese modelo replicado al sector gobierno. Por lo tanto, en ese sentido nos facilitó esa experiencia previa. Y yo comparto con Juan Pablo que efectivamente, si tú eres una startup y tienes una idea en la cabeza y piensas que eso va a ir y lo vas a vender rápidamente en el sector público, probablemente estás perdiendo tu tiempo y vas a tener mucha frustración en el camino y no vas a vender nada. El camino es distinto. Primero debes conocer el mercado, debes conocer a tus clientes, debes conocer cómo funcionan las compras públicas,
y encontrar las oportunidades y desarrollarlas en conjunto de los clientes a los cuales puede acceder. El sector, yo comparto, es un ecosistema que está en pleno desarrollo, por lo tanto, hay mucho desconocimiento de los diferentes actores y uno de ellos, los fondos de inversión, no conocen, todavía no han visto. Recién, yo por ahí he tenido un par de aproximaciones que recién están viendo esto como, oye, ¿qué está pasando? Pero en definitiva no lo conocen y eso implica que los primeros que estén van a tener un espacio ahí de tiempo de ganancia que van a estar preparados para que cuando esto reviente, así como reventó en el retail, en la banca, la transformación digital, en el Estado tiene que pasar lo mismo. Así que es un buen momento para considerarlo dentro de sus estrategias de mediano y largo plazo. De corto plazo no, yo no lo recomiendo porque si necesitas ingresos para sobrevivir, en el Estado no los vas a conseguir a corto plazo, pero sí en tu estrategia de mediano y largo plazo es un cliente muy interesante que vale la pena invertir y tenerlo dentro de tu estrategia. Así que esa sería como mi visión. Súper, César. Muchas gracias. Eso me hace acordar algo que decía un profesor mío de la universidad y era como el primero que pega, pega más fuerte. Entonces, creo que es el momento perfecto pues para poder aventurarse, lanzar. Pues este mundo startup, bien los dos lo decían, es muy rápido, es una carretera, no sé, como una carretera de Alemania sin límite de velocidad, pero cuando llega al sector público, como que se empiezan a ver como los baches, como las curvas, bueno, todo esto. Si les parece, pues no sé, nos quedan 7 minutos. Podemos pasar de pronto las preguntas. Aquí veo que hay una en el chat. Aquí sí la leo y de pronto les doy la opción a ustedes a ver quién la quiere responder. La pregunta dice, nos la hace Edmundo Arias. Dice, hola, ¿han realizado Design Thinking en sus proyectos con el fin de conocer la perspectiva del ciudadano? ¿Cómo ha sido como esta experiencia? César, Yo lo ¿quieres que responder? puedo, ya, lo que puedo complementar ahí es que el programa de GovTech efectivamente aborda un punto muy importante. La pregunta es muy buena porque efectivamente para trabajar y aproximarse a estas dos culturas, cultura gobierno, cultura startups, lo importante es el soporte y la metodología que esté detrás para efectivamente administrar y gestionar el riesgo, porque un riesgo hay que juntar dos mundos, dos culturas organizacionales muy distintas, por lo tanto, la metodología maya, si sea Design Thinking o la que tú escojas, lo importante es que esa metodología sea parte de tu proceso de acercamiento entre el sector público y privado. Y en ese sentido, el programa en el cual nosotros participamos el año pasado tiene ese gran plus que efectivamente a través de la metodología que se propone permite acercar estos dos mundos y que sean lenguajes que de alguna forma se encuentren, ¿verdad? Entonces la metodología, más allá de cuáles, porque hay muchísimas, pero es importante que esa metodología efectivamente sea parte del proceso y es una parte muy relevante y muy importante. Así que escoge la que tú quieras, pero que efectivamente sea el centro de cómo lograr que estos dos mundos se encuentren y puedan llegar a puerto administrando el riesgo que siempre está presente en un proceso de innovación. Perfecto, gracias, César. De pronto, Juan Pablo, ¿quisieras agregar algo ahí? O, No, no, solamente coincido y de acuerdo. Design Thinking, Design Sprints, Service Design, cualquier sea el framework que puedas utilizar para hablar y escuchar a tus usuarios y clientes, pues bueno. bueno, súper. De pronto alguien de los que están conectados, no sé, que nos levante la mano que quiera hacer alguna pregunta, si no, también pues tenemos aquí algunas otras preguntas para ir finalizando. Sí, yo ahí a lo mejor agregaría, Carlos, mientras no haya espacios de preguntas, a que es muy importante, o sea, nosotros al final en este programa también lo que intentamos es que las municipalidades beban de lo que Juan Pablo o Mobilbox, o sea, o Cívica Digital o Mobilbox o estas startups tenéis que ofrecerles, ¿no? A lo mejor los trabajadores públicos, los servidores públicos no están acostumbrados a trabajar con estas nuevas metodologías y de repente trabajan con César o con Juan Pablo y pueden acceder, ¿no?, a ese trabajo y de repente pues mirar más al ciudadano. Entonces, bueno, que parte del programa también es eso, ¿no?, capacitar a la administración pública para que use estas metodologías. Si podía complementar algo. Súper, gracias, Rocío. Bueno, yo veo que no hay como preguntas o alguien que se anime de pronto a preguntar algo.
Entonces aprovecho a Juan Pablo y a César a preguntarles, bueno, ¿qué le podrían recomendar aquí a los que están participando para aprender sobre GovTech? ¿Dónde aprendieron ustedes de pronto como recursos, algún libro o de pronto mentalidad startup? Bueno, no sé, cuéntenme, el que quiera. Sí, la verdad es que este programa a mí me parece muy bueno, creo que es una gran oportunidad, no es por hacer el comercial nada más, pero realmente, así como este programa, creo que van a poder encontrar otros programas y creo que es una excelente forma de empezar a crear esas primeras relaciones y esas primeras conversiones en caso de que no lo tengan. Creo que lo más importante es poder hablar con las personas, eso, eh, poder construir es una capacidad y es un skill, una habilidad muy importante, poder construir un producto, poder construir una solución, poder diseñar servicios digitales, es clave, pero también es súper importante que puedas pasar tiempo allá afuera, donde están los servidores públicos, las servidoras públicas, pasar tiempo donde están los ciudadanos. En nuestro caso, nos salíamos y nos íbamos a las oficinas a pasar tiempo con ellos, entender cuáles son los problemas y las frustraciones que están teniendo y hablar mucho, mucho con los usuarios, con las personas que tienen esto que quieres resolver. Y creo que mientras más tiempo puedas pasar haciendo eso, más rápido te vas a dar cuenta que el área de oportunidad es súper grande y que apenas estamos arrancando esta etapa de startups de GovTech y en el sector público. O sea, es muchísimo la oportunidad que hay por construir. Entonces, realmente creo que así como estamos nosotros, creo que puede haber muchos más emprendedoras y emprendedores en este sector. Súper, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Álvaro, que nos dicen pues que se han experimentado ofrecer un servicio específico a una municipalidad por un tiempo de prueba y luego negociar la compra del servicio. Aquí, pues, si alguno de los dos me quiere complementar, pero justo César y Juan Pablo se encuentran como en este proceso de contratación de tiempo de prueba del piloto para poder luego negociar la compra del servicio. Es parte como de su proceso en el proyecto del GovTech Latam. Ellos se encuentran pues como cerrando el piloto con Renca en Chile y con Santo Domingo en República Dominicana. También tenemos otra pregunta de Santiago. Yo puedo responder Sí, dale, dale, en perdón. nuestro caso, Álvaro, es una excelente pregunta. Nosotros lo hemos abordado de dos formas. Uno es darles una prueba gratuita por como un periodo de tiempo, pero nos damos cuenta que el periodo de tiempo, pues a veces no se ajusta a los tiempos de cada administración. Entonces, sin embargo, sí agrega mucho valor que puedan ver lo que estás ofreciendo. O sea, creo que la realidad es que en este sector, pues muchas veces, si te pones en lugar de las personas que están dentro de la administración, eh, pues hay muchas soluciones que no funcionan o hay también muchas veces proveedores que les ofrecen cosas que no resuelven el problema. Entonces, es mucho riesgo pasar por un proceso de compra sin saber realmente qué estás comprando y no, muchas veces los procesos de compra pública no les permiten pues tener un ciclo mucho más cortito para probar. Entonces, yo creo que sí funcionan las pruebas, pero más que por un periodo de tiempo, eh, funcionan más como con un límite básico de volumen o de usuarios o lo que puedas ofrecerles para que, para que realmente puedan probar el servicio. Eso en nuestra experiencia ha sido un poco mejor. Vale, Juan Pablo, muchas gracias. Ya estamos sobre las 11. Sin embargo, propondría hacer la última pregunta ya para finalizar. La pregunta nos la hace Santiago Forteza. Dice, desde Cuba Dili trabajamos implementando metodologías ágiles de innovación en gobiernos de Latinoamérica. Tenemos como el desafío de acortar el gap entre el lenguaje entre gobiernos y la agilidad. No sé si alguno, César o Juan Pablo, tenga como experiencia respecto a cómo reducir este gap entre la agilidad, entre el lenguaje de la agilidad y el gobierno. No sé si tienen alguna experiencia para contarnos sobre eso. Lo que yo podría complementar es que
también voy a hacer ahí propaganda al programa, pero efectivamente el formato en el cual está construido este programa, efectivamente busca eso, acercar dos mundos, dos realidades muy distintas, llevando el talento y las metodologías que ya han sido probadas y están funcionando en el sector privado, cómo acercarla y llevarla al mundo público. Por lo tanto, la invitación o mi recomendación es participen en el programa, porque efectivamente ahí van a descubrir una estructura, modelos y experiencia que permite efectivamente acercarse y ir construyendo estos puentes y este camino. La verdad es que el ecosistema GovTech está en proceso de formación, por lo tanto, estar desde el inicio en ese gran desafío, estar ahí en el inicio de estos puentes que se están tratando de construir, es muy importante, porque efectivamente les va a permitir estar ahí en la punta de lanza en el momento que esto ya sea un envión imparable y que efectivamente sea un desarrollo ya así como lo fue en nuestra industria. Así que la metodología y el formato del programa yo lo recomiendo porque está muy orientado a la pregunta, a lo que menciona. Perfecto, César, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo creo que debemos cerrar el espacio. Agradecer pues a nuestros dos invitados, a César y a Juan Pablo, por todo lo que nos compartieron hoy, muy interesante, y a todos los asistentes también pues por la participación. Invitarlos, si están interesados en conocer más sobre el mundo GovTech, pues seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter y en LinkedIn. Y si son una startup que quieren transicionar hacia GovTech o ya están trabajando en GovTech, pues invitarlos a participar en el bootcamp. Eh, Muchas gracias a todos por la participación y feliz resto de día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Adiós, buen día. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Gracias, Valeria.